A continuación vamos a escuchar en la última parte de esta actividad al doctor Dante Negro, representante del Organismo de Estados Americanos, OEA. Don Dante compartirá con todos nosotros la importancia del tema en el marco del sistema interamericano y algunas de las conclusiones del taller de la OEA llevado a cabo en Costa Rica el pasado 10 y 11 de septiembre, así como los retos que se le presentan a nuestro país en la materia que hoy nos bienvenido. Bueno, quiero empezar agradeciendo a los organizadores de este evento por esta invitación. Voy a seguir agradeciendo mientras me colocan la presentación. Pero quiero decirles en particular que me siento muy contento de estar en Costa Rica en unos momentos muy importantes, sobre todo en lo que respecta a la implementación legislativa en materia de acceso a la información pública. Y me toca la última o penúltima presentación. Me imagino que ya la mayoría de ustedes debe estar un poco cansados de las 8 de la mañana, así que trataré de ser lo más concreto posible. Sí, han tenido presentaciones muy buenas anteriormente, en las que también se han reído, han disfrutado, entonces espero que esta no sea tan aburrida para ustedes. Pero yo creo que sí va a ser importante referirnos, y nuevamente repito, dentro de la coyuntura actual en Costa Rica, referirnos a algunos estándares internacionales que muchas veces pasamos desapercibidos. ¿Y por qué es importante? Porque a lo mejor ya se han enterado en esta mañana que dentro de la Organización de los Estados Americanos contamos con algunas herramientas que pueden servir como una base orientadora en el debate que se está produciendo actualmente con relación a la legislación interna en materia de acceso a la información. Entonces, mi objetivo es presentarles cuáles son estos referentes, estos estándares a nivel interamericano, y vamos a ir viéndolos de a poco. Me imagino que apunto hacia allá. Perfecto. ¿Lo hice yo o lo hizo usted? Ok, perfecto. Un instrumento muy importante dentro del sistema que tiene referencias al acceso a la información pública es la Carta Democrática Interamericana. Y no sé cuántos de ustedes se sienten familiarizados con ese instrumento, pero es uno de los documentos clave dentro de la organización porque permite a los Estados miembros poder resolver cualquier problema que se suscita en la región con relación a la situación democrática en los países. Ahora ustedes dirán que tiene que ver esto con el acceso a la información pública, porque este instrumento define cuáles son los requisitos esenciales con los que debe contar cualquier país que se considere democrático. Y lo interesante es que en esta Carta Democrática aparecen dos referencias indirectas al tema del acceso a la información, una con relación al combate a la corrupción y a la transparencia que debe caracterizar a los Estados miembros en su gestión pública, y un segundo referido a la participación ciudadana. Y en realidad el acceso a la información pública es uno de los mecanismos de participación ciudadana que garantizan una gestión pública no solamente eficiente, sino sobre todo transparente. También en las cumbres de las Américas, que son reuniones que se producen cada 3-4 años entre los presidentes de las Américas, también en estas declaraciones y planes de acción que surgen de estas cumbres han salido compromisos políticos muy importantes con relación al acceso a la información en nuestros países, particularmente la cumbre de Nuevo León y la cumbre de Quebec en Canadá en el año 2001. Yo voy a pasar muy rápidamente esta parte porque, como les digo, quiero centrarme en lo principal. Si ustedes sienten curiosidad por saber qué se dijeron en esos instrumentos, los invito a ir directamente a los mismos. La Asamblea General, ¿y qué cosas significan todos estos números? No son matemática.
La Asamblea General de la organización, que es el órgano supremo de la Organización de los Estados Americanos, anualmente se reúne para tomar decisiones y asumir compromisos políticos. Y esta Asamblea General, que está compuesta por todos los estados de la región, desde el año 2003 ha venido aprobando una serie de resoluciones, que son los instrumentos jurídicos en los cuales se plasman estos compromisos políticos en el tema de acceso a la información pública. Año a año han ido plasmando una serie de estándares que son importantes para la región. ¿Por qué? Porque son estándares que, como les vuelvo a repetir, se han convertido en compromisos políticos de acción directa de parte de los estados dentro de sus países. Si bien es cierto, no son documentos obligatorios desde el punto de vista jurídico, sí, vuelvo a repetir, son compromisos políticos que incluso la misma Corte Interamericana toma en cuenta para sustentar sus fallos. Hace muy pocos meses atrás, la Corte Interamericana dictó un fallo muy importante, el caso Atala Rufo versus Chile, en un tema en el cual la Corte no tenía estándares de referencia jurídicos, salvo algunos antecedentes, y entre esos antecedentes estaban las resoluciones de la Asamblea General, y estas resoluciones ayudaron a la Corte a poder sustentar su fallo a favor de una ciudadana chilena. Entonces, pues son documentos que yo considero de la mayor importancia. ¿Y qué nos dicen estos documentos? Estos documentos nos dicen algunas cosas. En primer lugar, que existe un derecho y una obligación. Un derecho del individuo, del ciudadano, a acceder a la información pública que está en manos de las autoridades gubernamentales. Y en contrapartida, una obligación que tiene el Estado de respetar y hacer respetar este derecho. En segundo lugar, nos habla sobre cuáles son los compromisos concretos que asumen los Estados, y esto nos lleva básicamente a la adopción de legislación en materia de acceso a la información pública. También hay una referencia muy específica al tema de las excepciones. Yo creo que eso es un tema muy importante. El tema de las excepciones que se incluyen dentro de una legislación en ciernes. ¿Por qué es importante? Porque, como veremos después, las excepciones son las únicas circunstancias por las cuales se puede negar información al individuo. Y estas excepciones, como bien manifiesta la Asamblea General, tienen que ser un sistema claro y transparente. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quería decir la Asamblea General? Que cuando un país va a adoptar un régimen de excepciones, las mismas tienen que ser primero fijadas por ley, no puede dar lugar a interpretaciones, tienen que ser puestas de manera clara, y sobre todo tienen que ser necesarias en un orden democrático, es decir, tienen que cumplir con un principio básico, como veremos más adelante, seguramente ya lo han escuchado, el principio de máxima publicidad. Existen otros estándares, la importancia de la participación de la sociedad civil en los procesos de normatividad de la institución, las medidas de difusión. En el tema incluso de seguridad nacional, la Asamblea General fue muy específica, diciendo que cuando los Estados miembros empiecen un proceso de normativización de lo que es la seguridad nacional y la información que no puede ser revelada por un concepto de seguridad nacional, tienen siempre que tener claro el principio de máxima información. Siempre hago referencia a otro órgano de la OEA que a mí me parece muy importante. ¿Y por qué hago énfasis en la Asamblea General y en este caso el Comité Jurídico Interamericano? Porque son dos órganos que han trabajado mucho el tema y que sin embargo no son recordados necesariamente, pero que nos aportan estándares muy importantes cuando estamos en un proceso de adopción de legislación interna. El Comité Jurídico también es un órgano de la organización, está compuesto por 11 juristas de la región que en su momento, en el año 2010, aprobaron 10 principios
que están orientados a facilitar a los Estados miembros la labor de codificación en el tema de acceso. Y rápidamente vamos a través de esos principios. Tiene que ver con la accesibilidad de la información en favor de los órganos públicos, la extensión del y el contenido de lo que se define por órgano público, una definición amplia del concepto de información, un régimen ilimitado de excepciones, como ya hemos visto, la proactividad en la difusión de la información. Eso es muy importante porque mediante este principio se nos dice lo siguiente: existe una cierta información en poder del Estado que tiene que ser diseminada de forma proactiva. Es decir, no se tiene que esperar a que un individuo solicite una determinada información, sino que el Estado tiene que hacer todo lo posible porque esta información aparezca diseminada, publicada. El contenido de lo que se debe difundir, los procedimientos en relación a las solicitudes y las apelaciones. Obviamente cada uno de estos principios tiene un desarrollo dentro del documento aprobado por el comité. Simplemente estoy mencionando las bases más generales con el compromiso de todos ustedes de poder consultar estos documentos más adelante. El tema de la carga de la prueba, para la cual también quiero dedicar unos segundos. Eso significa que corresponde al oficial público demostrar por qué una determinada información no se tiene que difundir. Es decir, no corresponde al individuo probar por qué es titular de una información o por qué tiene el derecho de solicitar determinada información, sino que es la autoridad pública la que en cada caso que decida negar dicha información tiene que probar las causas por las cuales esa información es negada. Y a estas alturas ustedes imaginarán que dichas causas no puede ser cualquiera. Tienen que ser sustentadas en la ley a través del régimen de excepciones. Y por último, la necesidad, y esto es muy importante, la necesidad de capacitación de los funcionarios públicos en el tema de acceso a la información. A lo largo del tiempo que en el Departamento de Derecho Internacional hemos trabajado en el tema de acceso a la información, y en el intercambio que hemos tenido con los funcionarios públicos, se percibe, y yo diría no sin razón, un cierto miedo por parte del funcionario público a brindar cualquier tipo de información, porque la característica general de la información en poder del Estado, según el funcionario público, es hacia el secretismo. Es decir, no voy a revelar cierta información porque me puedo meter en problemas. ¿No es así? Entonces, la capacitación del funcionario público es muy importante porque la cultura de la apertura es una cultura que se logra después de mucho trabajo. Es una cultura que se logra después de muchos esfuerzos por convencer al funcionario público que la información que maneja no es propiedad suya, sino que la información que maneja es propiedad precisamente del ciudadano, de los individuos que viven dentro de una sociedad, que son los que colaboran con sus impuestos para que el Estado gestione precisamente el uso y la utilización de los mismos. Habiendo dicho todo esto, voy a pasar rápidamente hacia un tercer elemento que para nosotros es clave. Es una ley modelo que fue adoptada por la Organización de los Estados Americanos hace 3 años atrás, en la cual, en cuya redacción intervino un grupo de expertos que provenían de los gobiernos, que provenían del sector académico, que provenían de la sociedad civil, que provenían de comisiones de información ya establecidas en algunos países, etc. Y esta ley modelo, ¿qué es lo que significa para la región? Obviamente no es un documento obligatorio, es una referencia que la organización pone a disposición de los países para que cuando los países decidan iniciar un proceso, ya sea de reforma o de implementación legislativa, puedan tener como un instrumento este documento que recoge los estándares más aceptados en la región sobre los contenidos que debe tener dicha legislación.
Yo no sé si ustedes han tenido un relacionamiento con el texto de la legislación modelo, yo los invito a que la consulten, pero en los próximos 5 minutos lo que quiero hacer es contarles cuál es el contenido de dicha legislación para que ustedes sepan que el ordenamiento internacional también puede aportar algunas orientaciones cuando los países empiezan un proceso de tanto reforma como una implementación legislativa. ¿Cómo se define al derecho a la información pública en dicha ley modelo? Y a partir de ahora me voy a ubicar únicamente en el contenido de la ley modelo, o sea, no son cosas que yo diga, son cosas que están contenidas en la legislación modelo. En primer lugar, se dice que es el derecho de acceso a la información que está en posesión, custodia o control de cualquier autoridad pública. Y esto nos lleva a 3 preguntas básicas que se van a ir respondiendo a través de los diferentes artículos de la legislación. ¿Cómo se define información? ¿Cuál es la definición de información? ¿Cuál es la definición de autoridad pública? Y también cómo se ejerce el derecho. Para mí, estos son los 3 pilares que desarrolla la legislación modelo a lo largo de sus páginas. Vamos a empezar con el tema de cómo se ejerce el derecho. Yo les había dicho que este derecho se concretiza a través, ya les había adelantado una primera manera, es la diseminación proactiva. Es decir, la manera de satisfacer el derecho del ciudadano es mediante la diseminación proactiva por parte de la autoridad pública con relación a determinado tipo de información. Ahora ustedes dirán, ¿pero qué tipo de información yo como funcionario público tengo que diseminar sin que me dé solicitud? La legislación modelo incorpora una lista de casos de definición de información que tiene que ser diseminada de forma proactiva. Y un segundo medio es a través de la solicitud del individuo que debería proceder en aquellos casos en que dicha información no fue difundida. Otro de los pilares de la legislación modelo es el principio de máxima publicidad. Ese es un principio básico cuando nosotros tratamos del tema. ¿Qué significa y cómo se concreta el principio de máxima publicidad? Se hace a través de 2 conceptos básicos. El primero de ellos es que la información en manos de la autoridad pública debe ser en todo caso completa, oportuna y accesible. Y en segundo lugar, que dicha información debe estar sujeta a un claro y preciso régimen de excepciones. Y este régimen de excepciones tiene que estar definido por ley, es decir, nada que no esté en la ley puede considerarse una excepción, tiene que ser una excepción legítima y tiene que estar estrictamente necesario en una sociedad democrática. Y vamos a ver cómo la legislación modelo lo que propone es que el funcionario público, cuando esté en un caso de decidir si revela o no información, no solamente tiene que consultar con su legislación interna, es decir, ver qué es lo que la legislación me dice está sujeto a una excepción, sino que además la legislación modelo va más allá y nos dice que el funcionario público tiene que evaluar, porque claro, en el caso de una lista de excepciones, muchas veces en la casuística el caso concreto no necesariamente encaja con el texto de la ley. Pero entonces el funcionario tiene que ser capaz de evaluar si además dicha excepción es legítima y es estrictamente necesaria. Esto es un corolario del principio de máxima publicidad. Vuelvo a repetir y no me cansaré de repetir, el principio es que la información es pública siempre y solamente es reservada o debe negarse el acceso a dicha información en casos muy concretos, muy específicos, fijados por la ley. Lo del impacto en la hora de la prueba, que se los había dicho, es el funcionario público quien tiene que probar que existe una causa por la cual entregar la información, es decir, una excepción específica. También la ley modelo entra a ver todo el tema de la solicitud, del proceso de poder
plantear una solicitud por parte del individuo. Y aquí tenemos normas claras con relación a cómo se debe presentar una solicitud, cuál es el contenido que debe tener dicha solicitud, cuál es el rol que empieza a jugar la autoridad pública desde que dicha solicitud fue presentada, cuál es el rol o el papel que juegan los terceros interesados, es decir, cuando el individuo presenta una solicitud cuya divulgación o no divulgación sea interés de una tercera persona, la ley modelo nos va a decir cómo tratar estos casos, en aquellos casos en los cuales existan terceras personas interesadas en la no divulgación. Los plazos, la ley modelo establece plazos muy rápidos, muy perentorios, en el entendido en que una información no entregada a tiempo puede convertirse en una información inútil. Y también el formato de la entrega, es decir, la ley modelo nos dice que no necesariamente la entrega tiene que ser hecha en papel. Muchas veces una de las excusas más frecuentes por parte del funcionario es que la cantidad de papel que se va a emplear en entregar una información es tan grande que tiene un costo muy grande. Bueno, la ley modelo nos dice si es posible entregar esta información en formato electrónico, en un CD, esto es válido, si es que trata de los costos. También la legislación modelo nos habla de todo el régimen de apelaciones y revisiones internas. Aquí juega un rol muy importante la Comisión de Información en aquellos países que establecen una Comisión de Información específica para el tema de acceso a la información, y el tema de la revisión judicial, es decir, cuando el tema sale de la instancia administrativa, se agotaron las instancias administrativas y tenemos que acudir al Poder Judicial. ¿Qué autoridades intervienen o tienen un rol que jugar en la legislación modelo? No solamente la autoridad pública a la cual se hace la solicitud, el oficial de información, sino también esta comisión de información a la cual me referí, el Poder Legislativo y el Ejecutivo en todo lo que tiene que ver con la propuesta y designación de los comisionados de la Comisión de Información. Y el Ministerio de Educación juega un rol principal en la ley modelo porque le compete la función de difundir una cultura de transparencia, apertura y acceso. Otros temas que trae la ley son el tema de la responsabilidad civil y penal, interpretación, políticas públicas y otras leyes y mecanismos. Con esto termino la presentación del contenido de la ley. La ley es mucho más extensa, es mucho más rica y tiene, creo yo, elementos muy importantes que deben ser considerados, como vuelvo a repetir, a lo largo de esta coyuntura actual. ¿Qué es lo que, ya para finalizar, qué es lo que hemos podido discutir a lo largo de los 2 últimos días en el taller al que se hizo referencia, organizado por la OEA en conjunción con el gobierno costarricense? En primer lugar, existe un debate muy grande entre la necesidad de establecer una comisión de información específica y cuando nos referimos a esta comisión de información en el ámbito de la ley modelo, nos referimos a una comisión de información que sea capaz de ser autónoma, que sea capaz de contar con un presupuesto que le permita cumplir con sus funciones y que sea capaz de jugar un rol contralor en todo lo que tiene que ver con el acceso a la información. Existe un debate interno respecto de si conviene establecer una comisión de información o si dichas competencias deberían ser entregadas en alguna entidad ya constituida. Yo no les voy a decir qué es lo que creo que es lo más conveniente. Eso es un tema que ustedes tienen que decidir a nivel interno. Por eso hago hincapié, la legislación modelo es simplemente un modelo a seguir, pero cada país tiene que adaptarla a sus necesidades internas. Lo único que sí quiero recalcar es que cualquiera sea dicha entidad, esta entidad no solamente tiene como función el controlar el acceso a la información por parte de los individuos en casos concretos, no solamente tendría que tener como función la de revisar solicitudes negadas. La Comisión de Información
información, según la legislación modelo, tiene una función también muy importante, que es definir periódicamente, por ejemplo, cuáles son los esquemas de publicación. ¿Recuerdan cuando les dije lo de la diseminación proactiva y qué tipo de información debe ser diseminada sin tener solicitud? Bueno, este listado de información que debe ser diseminada proactivamente es un listado que generalmente organiza y revisa periódicamente la Comisión de Información. La Comisión de Información también tiene una función principal de recibir informes anuales sobre el estado de la entrega de información pública por parte de las entidades públicas. Pero no solamente un listado de cuántas solicitudes se hicieron o cuántas solicitudes se atendieron. Lo más importante, cuántas solicitudes fueron negadas, las razones por las cuales fueron negadas y aquellas solicitudes que fueron satisfechas de forma parcial, porque eso también es muy importante. Muchas veces en las estadísticas aparece como que la autoridad pública entregó información en tal número de casos, pero no se especifica en cuántos de esos casos la información fue parcial y por lo tanto quizá fue una información inútil para el individuo que la solicitaba. Entonces todos estos son elementos y también, y muy importante, el tema de forjar la cultura de la transparencia. Es una función que una comisión de información debería cumplir como un rol fundamental. Entonces, al momento de decidir, hay que tener en cuenta todos estos criterios. Un segundo tema que me pareció que no quedaba muy claro, pero que ahora me parece que quedó muy claro después del taller. Había algunas personas que tenían reservas sobre si realmente existía un consenso, que debería existir una ley sobre acceso a la información, porque se discutió mucho que existe un desarrollo jurisprudencial muy importante en Costa Rica y que Costa Rica ha logrado un estándar bastante elevado en el tema de acceso a la información sin la necesidad de una ley específica. Se discutió también que una ley específica puede ayudar a ordenar las diferentes leyes que existen en esta materia, leyes de archivos, etc. Pero sobre todo, y yo esto sí lo comparto, cuando tenemos antecedentes jurisprudenciales, por más importantes que ellos sean, la jurisprudencia va variando con el tiempo. Y la jurisprudencia no necesariamente nos brinda un andamiaje jurídico claro y cierto y sobre todo permanente. Entonces, el hecho de tener una ley y el hecho de que Costa Rica en estos momentos esté en un proceso de discusión sobre una ley específica en acceso a la información pública, sí nos parece en la organización algo muy importante y algo que desde el Departamento de Derecho Internacional estamos dispuestos a acompañar en la medida de lo posible y en la medida en que Costa Rica lo considere conveniente para poder poner a su disposición todos los modelos necesarios que existan, todos los estándares que se han logrado a nivel internacional para tener pues, una ley modelo que sirva a los propósitos por los cuales se inició este proceso. Creemos en buena cuenta que una legislación en la materia no solamente facilita la seguridad jurídica, sino que también es un mensaje político hacia el resto de la región. Nosotros como internacionalistas creemos que es muy importante de que Costa Rica quiere realmente subirse al coche, ¿no? No es que no esté en el coche, pero de repente asegurar que se va a mantener en dicho coche, en ese tren, en ese tranvía, de una cultura cada vez de mayor transparencia, de una cultura de un acceso cada vez mayor a la información. Cuando en un país la norma es el acceso a la información, se logran muchas cosas, se logra una gestión mucho más responsable, se logra una gestión mucho más ordenada, porque sabemos que en cualquier momento nos van a pedir información sobre el manejo que estamos haciendo de los recursos públicos. Y sobre todo se logra satisfacer uno de los derechos más importantes de cualquier ciudadano,
que es el estar informado y el tener las herramientas necesarias para poder tomar las decisiones políticas correctas. Yo creo que si hay una piedra fundamental en el acceso a la información es esta. Como conclusión, quería decirles que les deseo mucha suerte en este proceso que se ha iniciado no diría hace poco, porque ya el anteproyecto se ha venido discutiendo desde hace mucho tiempo, pero empieza un periodo muy importante, un periodo de consulta. Sabemos que esa es una estrategia ya para poder consultar también a la sociedad civil y a los diferentes actores que deben estar involucrados en este proceso. Y como les digo, cualquier esfuerzo no es en vano, cualquier esfuerzo por seguir fortaleciendo las instituciones democráticas en un continente que tiene muchos desafíos. Todos nosotros sabemos que la realidad de nuestro hemisferio en estos días no es la más clara ni la más estable. Entonces, mientras más países tengamos en la región que den el mensaje de que quieren seguir adelante con los valores democráticos, tendremos una región mucho más sólida, mucho más comprometida y sobre todo que dé el ejemplo a otras regiones. Yo hace unas semanas atrás conversaba con algunas personas y les decía el avance que tenemos en la región en acceso a la información es un claro ejemplo de aquellos espacios en los cuales el continente americano se está constituyendo un ejemplo para el mundo. El acceso a la información pública no es de las instituciones más queridas en Europa, donde la protección de datos y la privacidad es como decir una piedra angular en el sistema. En África se están llevando esfuerzos importantes, pero aún no lo suficientes en el tema de acceso a la información. En Asia, para que les cuente. Entonces, realmente debemos sentirnos orgullosos en nuestra región de que estamos dando pasos tan importantes que ya la región se puede convertir en un ejemplo para el resto del mundo. Algo que hace quizá un par de décadas atrás jamás habíamos pensado. Demos ese paso, afiancemos esos ejemplos y seamos realmente no solo un país, sino un continente ejemplar en los valores democráticos para el resto de nuestro mundo, de nuestro globo. Muchas gracias por su atención. Realmente muy contento de estar aquí, contento de haber podido compartir con ustedes algunas ideas y mucha suerte en los procesos que tienen de aquí a